Hola chicas y chicos del Club de Culque la 007, agárrate de la silla bien fuerte para no caerte, porque aquí te traigo cosas fantásticas e impresionantes. Ponte cómodo, prepara tu café, porque este video está hoy más que caliente. Toda tu vida te ha dicho que lo que te comes en el desayuno o en la cena nació de la alta cocina. Mentira, mi gente. Te ha estado engañando. Hoy te traigo 7 secretos de la comida que nacieron por guerras, por tacañería y hasta por pura adicción al juego. Arrancamos a 1/4 de milla por hora. ¡Fuego! Sección número 1, la margarina versus mantequilla. Primer round. Vamos para el siglo XIX. ¿Tú crees que la margarina nació siendo amarilla y bonita? Negativo. Los dueños de las vacas y la mantequilla vieron que la margarina les iba a tumbar el negocio y armaron el verdadero lío político. Atención, pusieron leyes en Estados Unidos para que fuera totalmente ilegal vender la margarina amarilla. ¿Y qué hicieron? La obligaron a ser de color rosa chillón para que la gente le diera asco. Sí, como lo oyes, rosa. Te daban un bloque blanco como la manteca y un sobrecito de polvo amarillo para que tú mismo lo amasaras en tu casa. Y ojo al dato, en estados de Wisconsin estuvo prohibida hasta 1967. Había gente cruzando la frontera de noche, contrabandeando margarina como si fuera oro blanco. ¡Qué locura, mi hermano! Sección número 2, la pizza margarita, de la basura a la corona. Súbele volumen, que esto viene pesado. Vámonos a Nápoles, Italia. Año 1889. Hoy la pizza es la reina del mundo, pero en este tiempo era comida de mendigos de la calle. Así como lo oye. Los ricos decían que eso era basura sucia, pero llegó a la ciudad la reina Margarita y la reina se cansó de la comida fina francesa y dijo: tráiganme lo que come el pueblo. Un pizzero se la jugó y le preparó una masa con tomate rojo, albahaca verde y queso blanco, los mismos colores de la bandera italiana. A la reina le dio un ataque de gusto. Le encantó tanto que era el plato que a ella le llamó la atención. El plato se quedó con su nombre. De la basura de la calle, directo al Palacio Real. Eso es sabor, la pizza margarita. Sección número 3, el sándwich, inventado por la pura ludopatía. Y viene la carrera, mi gente. Nos vamos a Inglaterra, año 1762. ¿Quién inventó el sándwich? Un señor con mucha plata llamado John Montagu, el cuarto conde de Sandwich. Pero este hombre tenía un problema grande. Era un adicto enfermo al juego de las cartas. El tipo duraba 24 horas pegado a la mesa apostando dinero. No se levantaba ni para ir al baño ni para comer. Y como no quería ensuciar las barajas con la grasa de la carne, le gritó al cocinero: oye, mete ese pedazo de carne entre 2 pedazos de pan y tráemelo rápido. Los otros jugadores lo vieron y dijeron: yo quiero lo mismo que sándwich. Y ¡pam! El vicio de las cartas inventó el almuerzo de todo el planeta. Increíble, pero cierto. Sección número 4. El croissant, ese pan tan sabroso que nos gusta comer en toda parte del mundo. La venganza se come con mantequilla. Cuidado, 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 que esto se pone peligroso. Todo el mundo piensa en París cuando ven un croissant, ¿verdad? Pues se equivocaron de dirección. Eso nació en Viena, Austria.
Año 1683. El Imperio Otomano tenía la ciudad rodeada. Los soldados enemigos estaban cavando un túnel secreto a la medianoche para meterse a la fuerza. Pero quienes estaban despiertos trabajando a esa hora, los panaderos de Viena, escucharon los ruidos, dieron la alarma y salvaron a todo el país. Para celebrar que ganaron la batalla, fabricaron un pan con la forma de la luna creciente de la bandera de sus enemigos para decirle al pueblo: vamos a comernos a los turcos. Una venganza que sabe a gloria, mi gente. Lección número 5. El yogur. Un accidente asqueroso en el desierto. Agárrate fuerte de la silla, que aquí viene la curva. ¿Tú crees que el yogur lo inventaron unos científicos en un laboratorio moderno? Para nada. Eso fue un accidente total de los nómadas del desierto. Como no había neveras en ese tiempo, los hombres guardaban la leche de caballo o de cabra dentro de las bolsas hechas con los mismos estómagos de los animales. Imagínate eso. El calor del sol del desierto a 40 grados, el movimiento del camello y las bacterias del estómago del animal crearon una masa ácida y espesa. Cuando abrieron la bolsa dijeron: ¿y esto qué es? Lo probaron y supieron que era una mina de oro. El nombre viene del turco y significa espesar, un asco que se convirtió en delicia. Sección número 6. El capuchino, café con sabor a monje. Atención los cafeteros, que este dato viene con mucha cafeína. El famoso capuchino que te tomas por las mañanas. ¿De dónde viene ese nombre tan fino? Viene de los monjes capuchinos. Resulta que estos monjes usaban una túnica de color marrón clarito con una capucha larga en el siglo XIX. Cuando la gente en los cafés empezó a echarle leche al café negro, se dieron cuenta de que la bebida se ponía exactamente del mismo color que la ropa de los monjes. Los clientes empezaron a pedir: dame un café color capuchino. Los italianos le metieron la espuma arriba, imitando la calva de la cabeza del monje, y crearon el negocio millonario de hoy en día. ¡Espectacular! Lección número 7. La salchicha, el reciclaje extremos de los romanos. Y llegamos a la recta final, mi gente. La última de la jornada, la salchicha o bratwurst. Todo el mundo dice que es alemana, pero la verdad es que la inventaron en la antigua Roma hace 2000 años. Y no fue por arte culinario, fue por pura tacañería. En ese tiempo la carne era incomparable. Cuando mataban un cerdo, los reyes se comían lo bueno y ¿qué quedaba? Los tendones, los ojos, la sangre, las vísceras y la grasa. Los carniceros, para no perder un solo centavo de su inversión, picaron todo eso bien chiquito. Le metieron un camión de sal y condimentos para tapar el olor y lo metieron a presión dentro de las tripas del mismo animal. Eso es reciclaje de emergencia. ¡Ay, mi madre! 7 historias que te cambian la forma de ver tu plato de comida. ¿Cuál de todas te dejó con la boca abierta? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, darle un me gusta bien fuerte y compartir esto con todo el mundo. Se despide tu hermano de Culquera 007. Hasta la próxima, mi gente. Sigan activos.